Abrimos ya el tiempo dedicado a la tertulia en un día que ha venido, la verdad es que cargado de información, de mucha información. Me van a acompañar durante los próximos minutos Isabel Jimeno. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Evaristo Ruiz. Evaristo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaremos de medicina, de salud, de la sanidad, de la situación de la sanidad en Castilla y León, que es de lo que han hablado esta tarde, mejor dicho, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en la sesión de control al Ejecutivo. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. Empezamos el repaso de la prensa con el asunto que nos tiene en vilo desde hace unos cuantos días. Empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que el juez calcula que 6.000 ataúdes fueron cambiados en 20 años en el tanatorio del Salvador. Y, por su parte, la policía crea una plantilla modelo para recoger las denuncias de los afectados. Diario de Burgos destaca en su primera que los servicios sociales quitan a una pareja la tutela de sus hijas al ingerir la bebé de 17 meses cocaína. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca también en las páginas de Castilla y León esta misma noticia. Una bebé de 17 meses se intoxica con cocaína tras una fiesta de sus padres. Y el diario ABC destaca, en relación con el pleno de esta tarde en las Cortes, Herrera critica que se convierta al consejero Sáez en chivo expiatorio por motivos electorales. Y también destaca el ABC en sus páginas de Castilla y León unas declaraciones del consejero de Presidencia y vicepresidente José Antonio de Santiago Juárez. La mesa de las Cortes debe explicar la sentencia del Tribunal Constitucional. Diario La Razón destaca en las páginas de Castilla y León que el presidente Herrera da 20 razones por las que mantiene su confianza en Sáez Aguado como consejero. Y Diario de León destaca en una imagen todas las acequias de hormigón, de cemento, que quedan tiradas por distintos lugares del páramo. Cientos de acequias aguardan salida apiladas por el páramo. Son las acequias con las que se renovaron las conducciones de riego y que quedan ahora como residuos de esa modernización, pendientes de que alguien retire estas piezas de hormigón. Y en Diario de Valladolid, El Mundo, destaca también en su portada que el concejal de urbanismo Sarabia, Manuel Sarabia, acusa a la Junta de retrasar a la Chita Callando el campus de la Justicia por la demora de 6 meses en el informe sobre el Plan Especial de Reforma del Salvador. Diario Palentino destaca que durante 2018 la provincia de Palencia se ha situado a la cabeza de la exportación regional con 18.600 euros por habitante. Y Diario de Burgos destaca también en su primera que la redacción del Talego, que es la revista de la prisión, Sigue. Va a sacar su primer número, se llama La Voz del Patio, en el mes de abril. Bueno, pues una imagen, la verdad es que bastante llamativa, ¿no? Bastante curiosa. Es una redacción del Talego. Con los La Voz del Patio. La Voz del Patio, así se llama ese noticiero. Que no sé si será un eco de esa información que hoy destacábamos en el primer periódico que leía Ernesto Escapa, porque hoy se ha levantado parte del sumario de la operación Ignis, que investiga el presunto fraude en un grupo funerario de Valladolid. Según el juzgado, hasta 6.000 ataúdes pudo cambiar la empresa funeraria El Salvador antes de incinerarlos. La policía está facilitando las denuncias con un modelo previo y las posibles víctimas ya se organizan para estudiar una demanda colectiva. El cambio de féretros no afecta a todas las incineraciones que hizo el Grupo Salvador durante 20 años. El juzgado que investiga el caso estima que se cambiaron unos 6.000 ataúdes. La cantidad de reclamaciones se prevé tan grande que la policía ya ha distribuido un modelo de denuncia. La oficina del consumidor también está desbordada. Pero eso es lo que nos está precisamente asustando, que en 48 horas esto está tomando una polvareda que además con razón, aquellos que se sientan damnificados. Poco a poco el juzgado llamará a los afectados para informarles de la existencia del proceso judicial y que puedan denunciar. De momento, 2 bufetes de abogados han creado una asociación de afectados de la que forman parte ya 30 personas. De los detenidos, el dueño de la empresa y su hijo continúan en prisión. Las diligencias aclararán la responsabilidad en este supuesto fraude millonario de cada uno de los 15 arrestados y también los delitos por los que serán juzgados. Pues se van conociendo poco a poco datos de ese sumario que la verdad es que, en fin, cada vez son más escabrosos, no le ponen los pelos de punta, ¿no?, al conocerse esos detalles, hasta 6.000 ataúdes.
Bueno, yo creo que es el típico caso de picaresca española. Bueno, eso a los afectados igual es difícil que se lo comentes. Yo no lo comparto. Lo entiendo, lo respeto, pero no lo comparto. O sea, quiero decir, a mí si me queman, me da igual con que me quemen, la verdad. Bueno, pero no te engañen, que no te hagan pagar previamente eso sí, presuntamente un dineral. Totalmente de acuerdo. La estafa no es que ahí está la historia. Duda. Pero yo creo que estamos sobreactuando un poco con este tema. Hombre, es muy sensible. Es muy sensible, pero yo, a ver, lo respeto, pero no lo comparto. Ya. O sea, a mí eso de... O sea, ¿a ti qué te es encierra? más, hasta me parece mal gastarte un dinero en un féretro de no se sabe qué, si lo vas a quemar. Sí, esa es una reflexión que se está haciendo mucha gente en ahora, estos lo días. respeto, que hay gente que lo hace, me parece fenomenal. Ya. Y que el tío que ha mangado con esto, a la cárcel con él. Ahora, no lo comparto. A ver, yo creo que es cierto que una vez que te van a incinerar, pues igual no importa de qué calidad es el féretro, pero es cierto que aquí lo que se juzga no es la calidad del féretro o que has decidido elegir esa familia, sino que a lo mejor te lo han vendido por 3.000 y al final te han puesto uno de 500, con lo cual han sacado un beneficio y no sabemos si ese ataúd lo han reutilizado varias veces, porque a lo largo de 20 años pueden haber hecho muchas cosas, y no sé si habéis hecho el cálculo, pero 6.000 féretros más o menos durante 20 años son 300 al año de media, casi uno al día daban del cambiazo, que es bastante llamativo y sobre todo porque es algo que apela mucho a la sensibilidad de las familias en un momento tan delicado como la muerte de un familiar, entiendo que es... Y también va a ser muy difícil... ¿A quién han perjudicado? A la gente que le han cobrado una cosa y le han vendido otra. Claro. Y ellos se han lucrado de ello y no lo han... Y supongo que no lo habrán declarado, porque la contabilidad ahí está. Lo único que creo que va a ser bastante difícil, más allá de la documentación que pueda haber recuperado la policía de esos registros, demostrar qué ataúd han quemado. Porque de las cenizas, creo que lamentablemente, quien conserve algo y quien conserve esas facturas, es que una de las cosas es conservar la factura. ¿Quién conserva una factura de hace 20 años? Bueno, pero el caso ha llamado mucho la atención, que de hecho hasta una compañía pues de esta morbo, redacción ha tenido que entrar en sí. directo en un magazine de la televisión balear, o sea, porque llama mucho la atención este caso. Llama mucho la atención, tiene mucho morbo, pero me parece... A mí que me quemen sin ataúd, o sea, directamente. No, sí, parece que efectivamente a veces quemaban también sin ataúd. Bueno, tampoco adelantemos cosas que no sabemos, que desconocemos. Y revendían la corona de flores. Esas cosas las desconocemos, estaremos pendientes de que se vayan conociendo nuevos datos del sumario, porque seguro que nos vamos a sorprender día a día, seguro. Eso puede ser, que haya más cosas, pero hablar de organización criminal, de meterla en la cárcel directamente, cuando hay otros casos muchísimo más graves. Que, mira, Cristiano Ronaldo, Messi, todos esos han mangado mucho más y no están en la cárcel. Bueno, han pasado por y han perjudicado a gente. O sea, quiero decir, vamos a ser justos, ¿no? Bueno, veremos cómo evoluciona todo este caso, porque ha habido gente estafada, al menos presuntamente, por esta situación. Pero otro caso les ha perjudicado, otro caso. Su sensibilidad. Mira, vamos a otro caso, a ver si te parece que sí han perjudicado más o menos. Porque este máster se han retomado el juicio por el caso de las prejudiciaciones millonarias de Caja Segovia. Déjame terminar. La cúpula de la entidad vuelve al banquillo para responder de los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Insisten en su inocencia y en que actuaron dentro de la legalidad. 7 años después, 6 exdirectivos de Caja Segovia se sientan en el banquillo acusados de un posible delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado más de 30 millones de euros en prejubilaciones. 12 de ellos, el exdirector general de la entidad, que ha sido el primero en declarar. ¿Se ha vendido que esto es un privilegio? No, señor. Es una restricción de derechos respecto al resto de la plantilla. Porque acordaron que los miembros del Consejo de Dirección no podrían prejubilarse entre los años 2007 y 2011, aunque todo cambió con la fusión en 2010 con Caja Madrid, antes de la creación de Bankia. Hubiera sido una irresponsabilidad que no se acelerara ese calendario de salida. Escribano ha insistido en defender la solvencia y la gestión de la entidad de ahorros. Cuestionar que un consejero de la Caja no tuvo tiempo para examinar una documentación soporte de una propuesta no es cierto. Y hay que decirlo así con rotundidad. No es cierto. Porque el sistema, insisto, económico corporativo de la Caja era el más garantista que yo he conocido. La vista continúa mañana con la declaración del resto de acusados, un juicio que se prevé intenso. Ya hay otras 6 sesiones previstas. Empiezo a preguntarle su opinión a una segoviana, que seguro que ha estado muy pendiente en los últimos años de todos los vaivenes que ha tomado lo que antes era Caja Segovia.
y las prejubilaciones millonarias de sus directivos? Bueno, pues llamativas son las declaraciones, porque se han presentado como víctimas de haber cobrado una millonada. Por lo menos llamativas, y sobre todo porque este caso saltó en un momento de crisis. Quizás si esto salta en un momento de bonanza a la gente le llama menos la atención, pero en un momento de crisis en el que el emblema de toda una provincia como era Caja Segovia desapareció y se integró dentro de otra entidad que es Bankia, desapareció no solo Caja Segovia, desapareció la obra social, que es así que hacía muchos trabajos dentro de la provincia, pues eso duele a los segovianos. Y que se presenten como víctimas por unas prejubilaciones que dicen que es que en el fondo prácticamente estaban haciendo un favor a la entidad, porque lo que hacían era que no se pudiesen prejubilar para irse a montar otro negocio, como hizo alguno. Que prejubilación tampoco fue. Evaristo. Eso sí es una organización criminal, eso sí, y perjudica a mucha gente. Jubilándose con 53 años, 17 millones, en una entidad pública, como es una caja de ahorros, con el dinero de los impositores, lo que dice mi compañera de tertulia, eso sí es grave, y no están en la cárcel. Se han ido con la pasta de rositas, y es una vergüenza. A ver cómo termina el juicio. ¿Perdón? Que hay un juicio, digo. Es que han pasado 13 años. Sí, que sí. Han pasado 13 años. No se van a ir a la cárcel, porque tienen dinero para pagar abogados y recurrir, y vuelve a recurrir, y vuelve a recurrir. 13 años desde las prejubilaciones. Desde los primeros, sí, 2006. Sí, bueno, luego fue más tarde. Los últimos son 2011. Fue un poco más tarde, Manuel Escribano salió más tarde de la entidad. También era una persona que en un principio estaba muy valorada, porque en Caja Segovia es cierto que era una entidad, dentro de lo pequeña que era, que tenía unos buenos resultados, hacía bastante labor social, con lo cual, y al frente de todo eso estaba Manuel Escribano, que era una persona que, cierto es que no tenía una presencia muy mediática, porque estaba como presidente Atilano Soto, que absorbía todo el protagonismo mediático y que también está sentado en el banquillo, que no se llevó prejubilación, pero él está en el banquillo, porque no cobraba. Y entonces, pues ahí ha hecho que duela bastante más. Yeah. Vamos ya con lo que ha sido la actualidad política de esta jornada, de este martes, ese pleno de las Cortes, la sesión de control al Ejecutivo de esta tarde, y ya empieza la cuenta atrás, como decíamos al principio de este informativo, porque comienza el último periodo de 2 sesiones de esta legislatura, que se va a agotar el 26 de mayo, aunque la actividad parlamentaria finalizará en torno al mes de marzo, a finales del mes de marzo aproximadamente. Y la sanidad ha sido protagonista. Ya ha dicho Juan Vicente Herrera que tiene hasta 20 razones para mantener al consejero de Sanidad, Antonio María Sáenz Aguado, frente a lo que dicen desde el Partido Socialista y desde Podemos, que no es otra cosa que pedir la dimisión del consejero de Sanidad. Y ya que estamos hablando de sanidad, te toca, Evaristo, hablar de este tema. Hasta 20 razones ofrece Herrera para defender a su consejero. Las detalló una detrás de otra. Insiste en que es un gran consejero. Y juntos han salido del pleno y le ha salido... Sí, les has hecho una foto además. He hecho una foto a los dos y le ha abrazado y le salían los dos hablando, con lo cual esa confianza se la sigue manteniendo. Yo suscribo que es un buen consejero, no hay más que escucharle hablar y se nota que sabe lo que dice. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, esto es una campaña de la oposición, que está en su derecho de hacer campaña antes de las elecciones, ha elegido esa víctima y ha elegido el tema de la sanidad para hacer daño. Yo creo que irresponsablemente, porque está inquietando tanto al personal sanitario como a la población, innecesariamente la gente se lo cree y la gente lo pasa mal, pero Antonio María Sáenz Aguado no tiene la culpa de esto. Es decir, te voy a dar solamente un dato, Juanma. Dentro de 10 años nos jubilamos, y me incluyo, la mitad de los médicos públicos en activo que hay en Castilla y León, la mitad. De eso no puede tener la culpa Antonio María Sáenz Aguado, porque él no tiene un armario con médicos para sacarlos. Los médicos salen de las facultades y las facultades dependen del Ministerio de Educación. Yo creo que hay 3 cosas que hay que hacer ya para que tengan efecto dentro de esos 10 años, que es cuando, la verdad, que es cuando de verdad vamos a sufrir las consecuencias, que son, 1, la EBAU común en todo el país, porque está viniendo aquí gente a estudiar de Canarias y de Andalucía, que sacan mejores notas con más facilidad y están quitando los sitios de estudiar a la gente de aquí. Y luego se vuelven a sus comunidades. Y luego se vuelven y no se quedan aquí. Y hay gente de aquí muy valiosa que no puede entrar en la facultad. Segundo, aumentar las plazas para estudiar medicina. Y tercero, rebajar la nota, que tampoco hace falta ser tan listo para ser médico. O sea, están pidiendo un 14, pero ¿dónde vamos? Hombre,
Está bien que tú prestigies la sanidad, pero no hagas justamente lo contrario. O sea, que no te piden un 14 para otras carreras, bien, pero para medicina para ser médico hace falta muchas otras cosas, además de la inteligencia. Sí, vale. No rebajes el listón, haznos el favor. Hombre, yo creo que es un tema muy sensible y que es fácil llamar a la gente a la movilización, porque a todo el mundo, como he dicho alguna vez, es fácil sacarle de casa diciendo, ¿estás a favor de una mejor sanidad? Pues claro que se va a manifestar a favor de eso. Lo que es bastante lamentable es que se utilice como arma arrojadiza política y que algunos partidos, me da igual el color, intenten utilizar el cuanto peor mejor para sacar rédito político en vez de contribuir a mejorar. Porque no estoy diciendo que la sanidad esté bien y esté perfectamente. Claro que tiene problemas y habrá que afrontar soluciones, pero creo que solo con la crítica es muy complicado. Y yo que he estado en ese pleno, he de destacar el aplomo con el que ha aguantado más de 3 horas el consejero defendiéndose de los ataques uno tras otro. Por cierto, que también veíamos esa imagen curiosa, ¿no? A la consejera de Economía y Hacienda, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid, pues con esa lesión de la que les hablábamos ayer, ¿no? Que parece que no le va a impedir seguir realizando sus funciones. Evidentemente hablabas tú de la responsabilidad o no responsabilidad del actual consejero de Sanidad, pero claro, no va a ser culpable de lo que pase dentro de 10 años, pero no se podía ver venir lo que iba a pasar en estos momentos. Te lo digo porque es verdad, y tú conocerás a muchos compañeros que se han marchado a trabajar a otros hospitales de España, pues porque igual estaban en otras situaciones, porque cobraban más. Es que eso es lo que hay que evitar. Nos hemos acostumbrado, cuando yo estudié la carrera, fue el baby boom de los médicos. En mi clase, en primero de carrera, éramos 2000 en primero de carrera. Y entonces los contratos eran malos, te contrataban por 24 horas, y como había exceso de médicos, pues nos maltrataban, ¿no? Claro, las vacas gordas se acabaron, y ahora mismo las plantillas son unas plantillas, yo creo que generosas, y a la gente se la atiende bien, con profesionalidad, con prontitud. Se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero el problema todavía no ha empezado, empezará dentro de unos años, y entonces sí que notaremos las consecuencias de verdad. Yo creo que ahora mismo me parece a mí que la sanidad, igual es que hablo desde dentro, pero la sanidad en Castilla y León es de lujo asiático. Te voy a poner una nota tonta. Mira, yo tengo un compañero médico que es de la zona y decía, cuando yo era pequeño, si me rompía un brazo tenía que ir a Burgos a operarme. Ahora tienes en Aranda, que es donde yo trabajo, tienes 7 traumatólogos con guardia de presencia física, toda la noche allí, y en cualquier momento del día o de la noche que tengas una fractura te operan inmediatamente. Pero nos hemos acostumbrado a eso. Y está bien, y hay que exigirlo. Pero yo creo que no es objeto que la sanidad esté... ¿Te has aburrido en el pleno donde se ha hablado de la sanidad y donde seguro que se va a hablar mucho de la sanidad en los plenos? Nos quedan 3, ¿no? Por delante hasta que termine la legislatura. Otro más el 19 de febrero y 2 en el mes de marzo. Son los que quedan de este periodo legislativo. ¿Y qué tal has visto ahí? Pues la verdad es que yo me ha aburrido bastante porque ha habido 11 intervenciones diferentes, recurrentes, insistentes sobre sanidad. Me parece que la sanidad es un asunto muy importante, pero es más importante prever, mirar un poco hacia adelante. Claro. Es decir, yo estoy convencido, en relación con lo que decía Evaristo, que no se van a poder mantener los consultorios en todos los núcleos rurales donde los hay ahora, y que ahí sí que debe haber una previsión de ir organizando la cobertura de la atención primaria en el medio rural, anticipándose a los acontecimientos, porque después cuando los acontecimientos nos arrollan ya es tarde. Claro. Bueno, pues lo venimos diciendo cada vez que abordamos esta situación, que evidentemente esa debe ser una de las prioridades fundamentales de la Junta de Castilla y León. Al final las competencias propias son sobre todo la educación y la sanidad es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y por supuesto hay que coger el toro por los cuernos, pero evidentemente trasladando a la ciudadanía propuestas reales y no demagogia. Vamos a hablar de política nacional. El gobierno de Sánchez parece que no arroja la toalla y sigue empeñado en lograr el apoyo de los independentistas catalanes para aprobar los presupuestos generales del Estado, y para conseguirlo está dispuesto a aceptar un mediador, tal y como reclaman los secesionistas, que dé fe del diálogo entre los partidos en Cataluña. Desde el PP han calificado ese paso como traición y desde Ciudadanos como una genuflexión ante los separatistas.
Este lunes será una línea roja. Quitar el conflicto político de los juzgados. Y 24 horas después ha quedado reducido a una mesa de diálogo que la Generalitat y los independentistas aceptan como suficiente para retirar la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Sánchez, eso sí, con mediadores. Aquel que de alguna manera no solamente ayuda, sino que actúa como fedatario. Que el gobierno rechaza y lo reduce a un coordinador. Porque serán evidentemente diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley. Si el progreso se hace depender de condiciones imposibles, entonces habrá que suspender la terapia del ibuprofeno. De momento la terapia, la negociación sigue adelante. Me consta que hay un diálogo entre el gobierno y el gobierno. Lo que no ha habido todavía es un acuerdo. Porque esa figura del testigo neutral es la clave. Aceptar un verificador en esa negociación que ustedes quieren tener con los independentistas en Cataluña es tanto como reconocer que hay un conflicto internacional. Los populares no respaldan la negociación y piden las urnas. Ojalá no los haya porque son nefastos para la recuperación económica de España. Lo lógico sería que hubiera elecciones cuanto antes. No puede haber monedas de cambio. También Podemos ve en el horizonte unas elecciones si los presupuestos no logran salir adelante. Bueno, os quiero preguntar, ¿cómo creéis que va a acabar todo este asunto? ¿Al final los independentistas van a apoyar los presupuestos generales del Estado? ¿Qué os parece esta figura del relator, como dice el gobierno, del mediador, como imagino que será el sueño que quieren los independentistas, y si es posible el mediador internacional mejor? A ver, yo ¿a qué suena lo que todo creo esto? Es que no puedes vincular el asunto famoso del relator con los presupuestos generales del Estado. Son dos cosas diferentes y no las puedes asociar entre sí. Te cambio una cosa por la otra, porque eso sería intolerable, que nuestros presupuestos los apruebe unos que quieren destruir la unidad del país y además a cambio de que nombres a un relator para que medie. No puedes vincular una cosa con otra. Es obsceno. Pues no lo sé cómo va a acabar esto, porque yo creo que si intentas inventar una película de ciencia ficción sobre todo lo que está ocurriendo, no lo superas. Cada vez sale un capítulo nuevo. Lo veo difícil. A los independentistas, en el fondo, creo que les conviene que los presupuestos se aprueben para que la legislatura se prolongue, porque si no, creo que el panorama que se les avecina es todavía peor a nivel nacional, dado que va a haber mayor fragmentación y no lo veo fácil. Aunque a mí lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, creo que Pedro Sánchez va a intentar negociar hasta el final y, bueno, prueba de ello y de su resistencia es ese libro que ha escrito en 6 meses. Le ha dado tiempo a escribir un libro y gobernar un país. A mí no me da la vida. Bueno, no tenía nada que ver ese rótulo que podíamos leer sobreimpresionado en las imágenes, porque estábamos hablando sobre todo del futuro de los presupuestos generales del Estado y las condiciones que han puesto los independentistas catalanes para darle a Pedro Sánchez su apoyo. Tras 16 días de huelga, los taxistas de Madrid han decidido poner fin a las movilizaciones. Es el resultado de la consulta llevada a cabo este martes en el área de taxis del AT4 del aeropuerto de Barajas. Aunque se ha decidido el fin de la huelga, no será el fin de las protestas, porque los taxistas seguirán luchando por una regulación satisfactoria y piden la mediación del Congreso. Pues acaba la huelga de los taxis y parece que la Comunidad de Madrid, su presidente Ángel Garrido, no ha dado su brazo a torcer a pesar de las presiones de estos últimos 15 días. Son partes porque él ya sabe que no va a seguir en política, o al menos no va a seguir como candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es triste, pero yo creo que es así. Como no va a seguir, pues se quema, a lo bonzo. Y lo ha hecho muy bien. Otro cualquiera, pues igual no hubiera aguantado la presión. No, en la Generalitat ya lo vimos. Es que, claro, que no tardaron demasiado en ceder. Yo creo que, en fin, con todo respeto hacia los taxistas, creo que se tienen que reinventar y que en el siglo XXI ya tienen que cambiar de configuración empresarial. Los taxistas no han podido resistir el daño que les estaba provocando tantos días de huelga a sus bolsillos y a su propia imagen. Nuestro quinto tertuliano les podría recomendar el libro que tiene estas noches entre sus manos, un manual de resistencia escrito, como recordábamos antes, por el presidente del Gobierno. Dinos de qué va, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Hay días que todo se me hace cuesta arriba, el trabajo, la vida. Menos mal que me he hecho con el libro Manual de Resistencia, de Pedro Sánchez. Una lectura luminosa. A lo mejor demasiado luminosa para estas horas. No son horas, Juanma. No son horas.
Pues el libro saldrá publicado durante los próximos días. Y un último testimonio. El Papa Francisco ha reconocido que algunos sacerdotes y obispos han abusado sexualmente de monjas y lo ha admitido ante las preguntas de periodistas en su avión mientras regresaba de los Emiratos Árabes. El pontífice dice que la Iglesia tiene voluntad de acabar con esas situaciones y reclama más acción para hacerlo. Non è una cosa che tutti fanno quello, ma ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. E io credo che si fa ancora, perché non è una cosa che dal momento che tu te ne accorgi finisce. ¿Os ha sorprendido y llamado la atención estas palabras del Papa Francisco? Sorprende por la Iglesia que llegue a asumirlo ahora. A ver, no me sorprende porque creo que el Papa Francisco está levantando las alfombras y está saneando un poco los pecados personales de tantos eclesiásticos durante todos estos años y espero que en fin, que se regenere un poco todo el personal, ¿no? Porque es un escándalo todo lo que hemos estado viendo, ha hecho un daño terrible a la Iglesia, a la fe de mucha gente, que tiene que comprender que una cosa es la Iglesia y otra cosa son las personas que forman parte de la Iglesia, que son pecadores muchas veces, somos pecadores. Bueno, pues llamativo era ese testimonio del Papa Francisco y se lo queríamos poner, por supuesto, para que lo escucharan. Gracias Isabel, gracias Evaristo, nos vemos. A vosotros. Hasta otra. Ernesto, que te espero mañana, hasta mañana. Y a todos ustedes también. Ahora les dejo con el tiempo, con Cristina López de Val, y a las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.